Buenos días a todos. Eh, Bien, son las 12 y bueno, ya estoy aquí para hacer esta clase que ya desde, pues la verdad que desde probablemente hace un año, desde esta página de Anatomía Viva, intento siempre realizar pequeñas clases de 30 minutos para compartir con vosotros conocimientos, experiencia, compartir con vosotros la pasión por el cuerpo, la pasión que desde ya hace muchos años he desarrollado por el cuerpo, desde mi profesión de enfermera en hospitales, en centros de salud, a desde hace 10 años dedicarme por completo a todo lo que es el trabajo corporal, la investigación de las relaciones entre nuestra parte física, nuestra parte emocional y también a nivel psicológico e incluso espiritual. Por lo tanto, toda esta fusión es esta propuesta que yo llamo Anatomía Viva y que, como os digo, pues desde estas pequeñas clases de 30 minutos gratuitas para vosotros y también desde los talleres presenciales, que ya sabéis que una vez al mes estoy realizando en Girona y en Palamós, deseo compartir con vosotros pues todo este temario tan apasionante, porque realmente daros cuenta de que el ser humano no nos conocemos en profundidad. El ser humano es mucho más que una estructura física, el ser humano es mucho más que una parte emocional, el ser humano es mucho más que un pensamiento, unas ideas, unas creencias. El ser humano es mucho más que un animal que está orientado a la espiritualidad. En realidad somos todo eso. En realidad el ser humano es una unión de diferentes dimensiones. Por lo tanto, todo aquello que me acontece a nivel físico va a repercutir también a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de conducta, a nivel de la orientación que poseo hacia la espiritualidad y también todo aquello que me impacta o todo aquello que surge a nivel emocional va a incidir en mi cuerpo, va a incidir en mi manera de pensar y de la misma manera todas las ideas, pensamientos van a incidir en el cuerpo. Es decir, que todas las diferentes dimensiones del ser humano, unas influencian a las otras y las otras, lógicamente, influencian a las unas. Es decir, que es imposible o realmente perdemos la oportunidad de evolucionar y de comprendernos con profundidad cuando intentamos ver quiénes somos y todo nuestro proceso de cambio, nuestro proceso de evolución, cuando separamos todas estas partes que justamente esa magia de cómo unas influencian a las otras es lo que hace que seamos unos animales totalmente interesantes, totalmente cambiantes y totalmente desconocidos. Hola, totalmente desconocidos realmente. La sociedad actual es una sociedad, aunque realmente estamos evolucionando, donde realmente cada vez se generan más preguntas y gracias a las redes, gracias a la gran información cada vez obtenemos más respuestas, pero realmente estamos en una sociedad que intenta simplificar mucho lo que somos. Nos intentan hacer creer que solamente somos unas máquinas cuya función principal es producir, consumir y que no tengamos demasiadas cuestiones trascendentes. Desde aquí, desde Anatomía Viva y desde tanta gente que estamos intentando generar unos campos de reflexión para avanzar todos en grupo, os digo que no, que investiguéis en el cuerpo, que investiguéis en vuestra alma, que investiguéis en todo aquello que os generan dudas y contradicciones, porque generalmente el síntoma, el dolor, el síntoma, la duda, el conflicto es la llave para evolucionar y para conseguir ir a más profundidad en nuestro conocimiento. Bueno, con todo esto os quiero decir de que hoy tenemos en esta clase gratuita un tema súper apasionante y que la verdad es que estoy un poco hasta nerviosa
porque es la primera vez que hago este temario en público. Es decir, es la primera vez que toco el tema del intestino delgado desde esta anatomía viva. Sí que es verdad que el intestino delgado, desde mi posición, desde mi función de profesora en la escuela de Shiatsu, pues es un tema que hemos hablado mucho en clase, tanto en clase de anatomía como en clase de medicina china, porque realmente el intestino delgado es un gran desconocido para el público, es un elemento tan importante y que normalmente no le damos importancia. ¿Por qué no damos importancia? Porque fijaros que el intestino delgado está dentro del aparato digestivo, es una parte más del aparato digestivo, pero generalmente no es una parte sobresaliente, no es una parte que estemos atentos. El intestino delgado en sí está entre el estómago y el intestino grueso. Está entre la boca que comemos, que tragamos, tenemos el estómago que empieza a trocear toda la comida, todos los nutrientes, por ejemplo, el intestino grueso nos ayuda a eliminar. Es decir, que el intestino delgado realmente es como algo de paso. Si os fijáis, el intestino delgado, ahora preguntaros, todos los que estáis viendo esta clase, preguntaros, ¿qué es para ti el intestino delgado? Veréis de que realmente es como, ostras, el intestino delgado, pues sí, yo como, digiero, digestiones lentas, digestiones rápidas, pero en profundidad no conocemos cuál es la importante función del intestino delgado. Y lo que también tengo la sensación que en el gran público no sabemos las implicaciones emocionales tan profundas del intestino delgado, ¿vale? Por lo tanto, daros cuenta que el intestino delgado, primero de todo, está dentro del aparato digestivo. ¿Y qué es el aparato digestivo? O sea, ¿cuál es la función del aparato digestivo? La función del aparato digestivo, lógicamente, es tomar todo a lo que llamamos comida, todo aquello a lo que llamamos alimento, ingerir. O sea, la función del aparato digestivo es que transforma, trocea, manipula, genera cambios en todo lo que llamamos alimento para que a posteriori pueda ser absorbido por nuestras células, porque ¿quién realmente come? ¿Quién realmente se alimenta? ¿Quién realmente se nutre? Lo que se alimenta, la parte de nosotros que se nutre, son nuestras células. Esto hemos de tenerlo muy claro. Cuando nosotros comemos, no está comiendo la Karina, no está comiendo Pepito, no está comiendo Sergi, no está comiendo Badger. En realidad, quien se nutre en profundidad son nuestras células. Nosotros, como animales que somos, más allá de un nombre y de un apellido, de un currículum, de una profesión, de una historia personal, somos animales que vivimos gracias a la energía que absorbemos de diferentes fuentes. Y una de estas fuentes más importantes es la nutrición. Es decir, que toda nuestra carne, toda nuestra materia física, toda nuestra estructura está renovada, se va reponiendo, se va renovando, se va sanando y recambiando gracias a lo que comemos. Sobre todo, pensar que toda nuestra estructura física realmente se está reparando y renovando gracias a lo que comemos. Pero nos llegamos a reparar y nos llegamos a renovar porque la comida la hemos troceado muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, para que pueda llegar a todas nuestras células. A mí me gusta a veces decir en mis clases que es muy chulo que os imaginéis las células de vuestro cuerpo que tienen como una pequeña boquita, una boca muy pequeñita. Y lógicamente necesita esa comida ser muy pequeñita para que entre por las boquitas de nuestras células. Esta es la función del aparato digestivo. El aparato digestivo toma la comida que antes de entrar en nuestro cuerpo es no humana, es un alimento no humano, es un alimento que nosotros no podemos aprovechar. Gracias a la función del aparato digestivo se transforma todo ese alimento y pasa a ser alimento humano, pasa a ser materia que es útil, que se puede utilizar, que puede utilizar el ser humano.
Esta es la gran función del aparato digestivo. Por lo tanto, la función es nutrirnos. Es nutrirnos. El aparato digestivo a nivel físico-biológico nutre nuestro cuerpo físico. Pero si entendemos de que somos seres multidimensionales los cuales poseemos un aparato físico, es decir, un cuerpo físico, que también tenemos un cuerpo emocional, que también tenemos un cuerpo de pensamiento y un cuerpo espiritual, hemos de ser muy conscientes de que todo lo que comemos, todo lo que nos nutre físicamente, va a repercutir a cómo nos sentimos emocionalmente, va a repercutir al tipo de pensamiento que estamos generando y va a repercutir incluso a la conexión que poseemos con la espiritualidad. Esto lo hemos de reconocer. No es lo mismo si tú comes, ahora me lo invento, imagínate que comes algo muy picante, muy picante, muy picante, muy picante. Seguramente emocionalmente vas a estar más excitado o vas a estar como, ostras, mira que he comido mucho picante, uy, qué calor, o jolín, me ha sentado mal. O tengo, yo qué sé, cualquier sensación X, ¿no? Si estás muy acostumbrado al picante, a lo mejor dices, uy, me noto más animado, más excitado. La emoción cambia, también el tipo de pensamiento. Puedes empezar a pensar, jolín, pues fíjate, esta tarde quería ir a correr y ya he comido demasiado picante, ya me siento fatal o lo que sea. Daros cuenta que lo que comemos está generando una repercusión en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en la orientación a la espiritualidad. De la misma manera de que de la manera como nos nutrimos emocionalmente, de la manera como nos nutrimos a nivel de pensamiento, de la manera como nos nutrimos a nivel espiritual, va a afectar a nuestro cuerpo físico. Daros cuenta, lo que os estoy diciendo es muy importante, para mí es básico, por eso os lo estoy como repitiendo. No solamente existe la nutrición física, hemos de ser conscientes que existe el alimento emocional, por lo tanto, lo que nos nutre o no nos nutre emocionalmente. Existe el alimento de pensamiento, es decir, lo que nos nutre nuestras ideas, nuestra mente, y lo que no nos nutre nuestras ideas y nuestra mente. Y también poseemos lo que es la nutrición, vamos a llamarla espiritual, nuestra orientación a lo sagrado, a lo más trascendente. También existe aspectos, ideas, teologías, religiones que nos nutren y nos llenan ese vacío, esa necesidad de comprensión espiritual o no. O sea, podemos nutrirnos desde diferentes áreas. Yo, por ejemplo, emocionalmente, a lo mejor para nutrirme emocionalmente, pues me gusta ir a ver a mi familia, me gusta estar en contacto de mis seres queridos, me gusta ir a pasear por el campo, emocionalmente me serena, me sienta bien. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo me nutro emocionalmente, ese alimento emocional también va a repercutir en mi cuerpo, pues va a hacer de que esté a lo mejor más relajada, va a hacer que a lo mejor esté más contenta, me sienta menos cansada. A lo mejor también si emocionalmente me siento nutrida, pues todo mi sistema hormonal va a funcionar mucho mejor, mi corazón va a estar más excitado. Es decir, daros cuenta de que todo influencia a todo. De verdad, es innegable. Si queremos dar un salto cualitativo, evolutivo, hemos de aceptar que todo lo que nos pasa a nivel físico también afecta a nuestro nivel emocional, psicológico e espiritual. Y hemos de reconocer, si queremos dar un salto evolutivo, de que la calidad de nuestras emociones, la calidad de nuestros pensamientos va a influir en nuestra salud, en nuestro cuerpo físico. Si yo tan solo estoy pensando de que todo me va a ir mal, de que la vida es un desastre, de que no tengo posibilidades para conseguir aquellas cosas que me ilusionan, es más fácil que generemos síntomas y es más fácil que generemos enfermedades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos de partir de esta mirada que os intento ofrecer
para entender la función tan importante del intestino delgado. Ya sé que me he alargado un poquito para daros esta presentación, pero esto es básico, básico para entender, porque fijaros, por lo tanto, de que cuando hablamos de nutrición física, emocional, espiritual, la que vosotros escojáis, pero vamos a empezar desde lo físico, que nos va a ayudar a entender todo este mecanismo. Nosotros cogemos un alimento, una manzana, una fruta, una carne, lo que cada uno lo que le guste, un vegetal, lo que sea, nos lo introducimos en la boca y lo empezamos a trocear, a masticar y posteriormente lo tragamos, llega al estómago y el estómago empieza a segregar sustancias, jugos, para iniciar lo que llamamos la digestión química. Es decir, en la boca se inicia la digestión mecánica, pero los componentes moleculares y los componentes químicos del alimento empiezan a digerirse en el estómago. Pero daros cuenta, boca y estómago son aspectos mecánicos vamos a decir, son aspectos de disgregación, de ruptura, tanto mecánica como química, dentro del aparato digestivo. Por lo tanto, la comida cuando llega al estómago y ya ha sufrido esta ruptura química, pasa al intestino delgado. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la función del intestino delgado? El intestino delgado hace la función tan flipante de que escoge dentro de toda esa papilla que se ha transformado la comida después de haber sido troceada y de haber sido disgregada químicamente, ¡hey! Hola. Pasa al intestino delgado, ¿vale? Disculparme una cosita que voy a bajar aquí el sonido, que a veces se me olvida. ¡Ay! Ya está. Vale. Un momento, ok. Que el teléfono así no nos hace ruido. O sea, ¿qué hace el intestino delgado? Lo que hace es que toda esa papilla en la que se ha transformado la comida, después de sufrir esta digestión mecánica en la boca, después de sufrir esta digestión química en el estómago, llega al intestino delgado y el intestino delgado, gracias a la mucosa, digamos a la membrana del propio intestino delgado, posee la capacidad del discernimiento, la capacidad de escoger qué sustancias ha de absorber, porque son nutritivas para nuestro cuerpo, nos van a alimentar, nos van a ayudar a estas funciones que hemos hablado antes, de reponer energía, de ayudarnos a repararnos, ayudarnos a regenerar todo el cuerpo, y es capaz de tener el discernimiento para decir esto no nos nutre, esto no es nutritivo, no lo necesitamos, no es puro para nosotros, para nuestras células, y lo deja ir, lo deja circular para que vaya al intestino grueso y allí sea eliminado. O sea, daros cuenta, es que es muy chulo, porque de todo el aparato digestivo, el único tramo que posee la capacidad de decisión, es decir, la capacidad de tener la claridad suficiente, el discernimiento suficiente para decidir qué sustancias se absorben porque formarán parte de nuestro cuerpo y de todas las sustancias que nos van a reponer y que nos van a regenerar, y qué sustancias no son útiles, para enviarlas al intestino grueso y eliminarlas a través de la defecación. Es decir, daros cuenta de que es flipante, o sea, es muy potente la capacidad de sabiduría innata, vamos a decirlo así, que posee el intestino delgado, una sabiduría biológica, es una sabiduría que está basada en mensajes hormonales, mensajes de neurotransmisores, que permite de que el intestino absorba aquello que es útil y necesario para el cuerpo y deseche y deje ir y deje circular lo que no es útil, y para ser eliminado en el intestino grueso. Por lo tanto, dos funciones hiperimportantes.
dos funciones hiper importantes el intestino delgado. Por una parte, discernimiento y claridad de decisión de qué nos va a nutrir y lo que no. Y por otro lado, tiene también la capacidad de dejar que fluya, dejar que pase, dejar que circule todo el material nutritivo y dejar que circule aquello que no es útil para nosotros para que posteriormente se pueda eliminar. ¿Vale? Entonces, esto es la función del intestino delgado a nivel fisiológico. Pero daros cuenta que si, tal como estaba diciendo hace un ratito, el aspecto físico, anatómico del cuerpo humano es de una manera, pero también tiene su correspondencia a nivel emocional y a nivel cognitivo. Por lo tanto, ¿cuál es la función emocional del intestino delgado? Y esto nos ayuda muchísimo la medicina tradicional china. La medicina tradicional china, de una manera magistral, ha sabido expresar todas estas íntimas relaciones entre la parte física, la parte emocional, la parte psicológica. Y ya la medicina china habla del intestino delgado como este aspecto energético que aporta discernimiento y que aporta la claridad necesaria para escoger a nivel emocional, ahora estoy hablando, todas aquellas emociones interiores o exteriores que son útiles para nosotros y que pueden integrarse a nuestro centro emocional. Y también la energía de intestino delgado desde la medicina tradicional china en este aspecto emocional, lo que nos permite es desechar esas emociones y esos aspectos tanto interiores como exteriores que nos impactan a nivel emocional, que sentimos que no podemos incluir en nuestro centro emocional y que hemos de dejar ir y las hemos de eliminar porque no nos son útiles, ¿vale? Por lo tanto, intestino delgado a nivel emocional nos aporta la claridad y el discernimiento para decidir qué emociones, tanto exteriores como interiores, ascienden, surgen, porque en la vida siempre hay impactos emocionales, nos relacionamos con los demás, también nosotros tenemos un cuerpo emocional interior muy intenso, ¿no? Entonces, ¿qué hace intestino delgado? Es como si capta, igual que físicamente, capta esas emociones y energéticamente tiene la capacidad de absorber esas emociones que nos van a nutrir. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy hablando en público y siento un público que está emocionado y que se lo pasa bien y que me está transmitiendo una emoción como de agrado, mi intestino delgado va a captar esas emociones y va a decir, wow, qué bien, qué bien. Esto reafirma todo mi sistema, está ayudándome pues a sentirme más vital, está reafirmando mis valores, está reafirmando mi dedicación, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estoy ante un público, estoy dando una charla, una clase, una conferencia y estoy ante un público que no solamente no le gusta lo que está observando, sino que está emitiéndome una emoción de desagrado, mi intestino delgado está diciendo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? A ver, esto me sienta bien, esto es bueno para mí, esto no es bueno para mí. Y lo que hace es, nos permite un espacio de poder, ya lo dice la palabra, digerir, de digerir. A ver, ¿qué está pasando? Esto que está pasando tiene que ver con mis valores, tiene que ver con que está pasando algo en relación a mí, tiene que ver en algo en relación a los demás. Y según esto, tomar el aprendizaje de esa situación, si es útil para mi mundo, para mi centro emocional, y si no es útil, lo desecharé. Es decir, si ante una situación, ante, por ejemplo, una vivencia emocional externa a mí, mi intestino delgado sabrá captar qué es útil, qué me puede nutrir de aquella situación, aunque sea desagradable. A lo mejor puedo tener un aprendizaje. Pero si sentimos que es un ataque emocional, si es un ataque totalmente destructivo,
mi energía de intestino delgado va a permitir de que yo sienta, uy, esto no es bueno para mí, esto no he de incluirlo en mi centro emocional. Por lo tanto, lo voy a desechar y al intestino grueso y lo elimino, ¿vale? Es realmente muy interesante todo este tema de intestino delgado, porque intestino delgado, daros cuenta que a mí, por ejemplo, cuando ya hablo de intestino delgado, aparece como una duda o una cuestión de dónde, cómo que intestino delgado puede saber qué es útil para mí y qué no es útil para mí. Y aquí vamos a entrar en el mundo de las creencias, ¿vale? Y vamos a entrar en el mundo de, vamos a decirlo así, de todas esas pautas de conocimientos, todas esas, la palabra creencia es la adecuada, todas esas creencias, todas esas frases que desde niños hemos oído en casa y que forman parte de nuestra normativa interior, que forman parte de nuestro código de ética, que forman parte de nuestro código moral, que forma parte de nuestra manera de entender el mundo. Intestino delgado, todo lo que absorbe o lo que rechaza está basado en todas esas creencias que normalmente se han constituido en la infancia. A esto se le llaman los introyectos, es decir, que lo que llamamos introyecto está muy relacionado a la energía de intestino delgado. Os lo voy a explicar un poquito, ya os digo, es un tema, tiene su rollo, ¿eh? También es la primera vez que estoy haciendo esta clase y por lo tanto estoy encantada de hacerla con vosotros y ya me haréis preguntas también y reflexiones porque me ayudáis para acabar de ordenar el temario. Pero vamos a ver, lo primero de todo, ¿a qué llamamos introyecto? ¿Vale? La palabra introyecto significa una idea irracional y no real que tenemos introducida en nuestro centro emocional. Es decir, un introyecto es una creencia, vamos a decirlo de otra manera más fácil, una creencia sobre nosotros mismos o sobre el mundo que nos rodea que no es real, que no está basada en la realidad de lo que somos o en la realidad de la vida. No, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Ahora imaginaros de que vosotros, cuando erais niños, pues a lo mejor os costaba sacar buenas notas, o os costaba estudiar, o teníais dificultades en adaptaros al método educativo que hay en las escuelas. Y entonces, como fuisteis niños que os costó sacar buenas notas, os costó adaptaros al sistema educativo, pues a lo mejor de niños siempre escuchasteis que erais tontos. Ahora lo estoy exagerando, ¿no? Mensajes como de, este niño es tonto, este niño siempre le va a costar mucho hacer cosas y aprender porque tiene una gran dificultad. Este niño es un vago porque no aprende, este niño será un fracasado, siempre le va a ir mal las cosas. Es decir, vosotros imaginaros que sois un niño y que estáis escuchando estas ideas irracionales, porque ya me diréis qué tiene que ver que saquéis buenas o malas notas con el hecho de que seáis vagos, que vayáis a ser unos fracasados. Porque estos son ideas. ¿Dónde está la verdad, la mentira? ¿Quién sabe el futuro? Si buscáis en la historia de personajes célebres, muchos han tenido infancias muy complicadas y grandes genios científicos y de muchas áreas han sido niños con fracaso escolar, porque seguramente su sistema nervioso necesitaba otro tipo de educación que no está estandarizada para todos. ¿Por qué todo ha de ser igual para todos? ¿Vale? Por lo tanto,
Ahora imaginaros de que vosotros, de que un niño de estas características está escuchando, pues yo qué sé, 10 veces al día de que es tonto, que es un fracasado, va a ser un fracasado, de que no le cuesta aprender, porque en su mundo adulto nadie se plantea de que a lo mejor necesita otro tipo de educación, ¿vale? Entonces, todas estas valoraciones, el intestino delgado de ese niño, si el intestino delgado de ese niño va a absorber esas emociones, esas creencias y las va a hacer propias. De la misma manera que cuando comemos absorbemos nutrientes y los incorporamos a nuestro cuerpo físico. ¿Vale? Es decir, que esas ideas que son absolutamente irreflexivas, es decir, son irracionales, la energía de intestino delgado lo que hace es que lo va a absorber o lo va a rechazar, pero muchas veces, sobre todo cuando somos niños, nuestra energía de intestino delgado aún no está absolutamente madura. Fijaros que el bebé, cuando nace, no tiene un intestino delgado preparado para absorber según qué tipo de comida. Fijaros que la alimentación en el niño, en el bebé, se va integrando paulativamente a medida de que su intestino delgado está maduro para aceptar según qué alimentos. A nivel emocional y psíquico es lo mismo. Nuestro intestino delgado requiere un tiempo de maduración para poder hacer esta claridad, esta capacidad de discriminar, de discernimiento entre lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí. Y por lo tanto, generalmente en la infancia, como tantísimas cosas, es donde se absorben desde esa energía de intestino delgado que no está madura, que no está desarrollada. El niño no entiende si le están diciendo las cosas porque se lo merece, porque no se lo merece. Su mente aún no tiene la suficientemente experiencia como para saber discriminar qué es bueno para su centro emocional y para integrarse y para florecer a qué no es bueno. Por lo tanto, lo absorbe todo. Y generalmente en la infancia absorbemos estos introyectos, estas ideas absolutamente irracionales e irreales sobre nosotros mismos, ¿vale? Porque, a ver, vamos a exagerar. Vosotros imaginaros que sois un niño que estáis más ocupados yo qué sé, en jugar a la pelota y corretear por las calles que estudiar. Que tengas ese tipo de vitalidad y energía no quiere decir que tengas que ser un fracaso en tu edad adulta, ¿vale? Por lo tanto, daros cuenta que muchas creencias que nos han marcado a fuego, muchas sensaciones, emociones, pensamientos. Un momento, sí, hola José Francisco, ahora te contestaré. Todas estas emociones, estas creencias nos han marcado a fuego de niños, luego va a ser media vida poderlas eliminar, porque se han quedado fusionadas a nuestro centro emocional. Os voy a poner otro ejemplo. Además es un ejemplo que, bueno, es alucinante, ¿eh? Y esto creo que nos pasa a muchos de los que estamos aquí viendo esta clase. A mí me pasa y seguro que le pasa a muchísima gente. Somos hijos de la posguerra, vamos a decirlo así. Somos hijos de padres que han vivido una posguerra, es decir, que han vivido mucha miseria, han vivido penurias, han pasado hambre. Yo no sé vosotros, yo recuerdo la clásica frase de te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, te ganarás la prosperidad, la abundancia con mucho esfuerzo, ¿no? Daros cuenta, esto no tiene por qué ser una realidad. Esto forma parte de una creencia, de una experiencia que han tenido pues una parte de nuestros padres, ¿no? Seguramente otras familias en las que quizás han tenido una relación con el dinero mucho más fácil y como más alegre. El mensaje de hacer dinero o de conseguir tu prosperidad y tu abundancia será otro. Por lo tanto, daros cuenta lo que nos han marcado estas creencias que han sido absorbidas por nuestra energía de intestino delgado, sobre todo en la infancia, porque en esa época
nuestro intestino delgado no estaba maduro. Y vuelvo a repetir cosas por los que no habéis visto esta clase al principio. Todo lo que nos nutre físicamente nos va a influenciar a nivel emocional, a nivel de creencias, a nivel de pensamiento, a nivel de espiritualidad. Y todo aquello que emocionalmente se nos mueve, todos aquellos pensamientos que están en las áreas de nuestro intelecto, van a influenciar a nuestro físico. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con intestino delgado nos repercute. Todo lo que tiene que ver con intestino delgado nos repercute. Por eso, en esta clase intento que nos demos cuenta qué importante es nuestro intestino delgado. Más cosas que os quiero decir es qué equilibrio y desequilibrios y qué podemos hacer para remediar esto. O sea, qué podemos hacer para cambiar todas estas creencias que nos han marcado tanto, sobre todo de niños. ¿Por qué son importantes estas creencias que nos han marcado de críos y que ahora, cuando somos adultos, ya tenemos un intestino delgado maduro? Es decir, tenemos una capacidad tenemos una capacidad de empezar, perdonad, tenemos una capacidad de empezar a discriminar. Es decir, que si alguien nos dice tú eres un vago y eres un fracasado, a ver, ahora ya tenemos un intestino delgado que decimos, hey, chato, esto a qué viene y esto no va conmigo. Pero daros cuenta, y todos los que estáis aquí lo sabéis, cómo muchas veces recibimos críticas, recibimos ataques emocionales, emociones que nos vienen de otras personas, que nosotros somos capaces como de defendernos, pero muchas veces íntimamente nos afectan. Muchas veces no lo confesamos, pero sabéis perfectamente que muchas veces muchas de esas cosas realmente nos tocan, nos remueven. Nos vamos a casa diciendo, ostras, ¿por qué esto me ha ido mal? ¿Por qué hago 3 entrevistas de trabajo y no me cogen? ¿Cómo puede ser que yo sea una persona perfecta, maravillosa o tenga cualidades y de que me cueste tanto creer que, yo qué sé, que soy alguien con cualidades o que me quieran o que la gente se interese por mí? Yo qué sé, hay mil cosas. O, por ejemplo, ¿cómo puede ser que me lo esté currando tanto y a lo mejor pues aún no pueda llegar a final de mes? ¿Cómo puede ser que, yo qué sé, hay otro tema muy interesante con este tema del dinero, por ejemplo, el que tiene suerte en el amor no tiene suerte en el dinero? Es decir, es que hay muchas creencias que están circulando por ahí. Y esto es porque las tenemos grabadas ya en la infancia, Y esto se refleja en el intestino delgado. Entonces, equilibrios, desequilibrios. Todos los que tengáis problemas intestinales, desde diarreas, estreñimientos es otro tema, pero sobre todo diarreas, tenéis que se os inflaman los intestinos, digestiones lentas. Tenéis que daros cuenta qué está pasando, qué os está explicando vuestro aparato digestivo, qué os están diciendo, de qué ideas, de qué emociones os estáis nutriendo. Si tú tienes problemas a nivel digestivo, en tu aparato digestivo, también es interesante que veas qué tipo de emociones se están moviendo en tu centro emocional, qué tipos de pensamientos, porque generalmente daros cuenta que hay una gran relación. Si yo estoy tranquila, las digestiones también son mejores. Si yo estoy estresada, mis digestiones son peores. Si empiezo a ponerme pensamientos negativos, pues seguramente mis digestiones son peores. ¿Vale? Luego, emocionalmente, cuando el intestino delgado está en desequilibrio, lo que nos va a hacer es que vamos a ser personas con muchas dudas entre escoger una cosa, escoger la otra. Vamos a tener muchas dudas en cuanto a nuestra capacidad de resolver problemas. Vamos a tener como muchas dudas en cuanto a nuestra a veces autoestima, de cómo resolvemos, la dificultad en resolver problemas, resolver situaciones, ¿vale? Esto también es muy propio de intestino delgado. Y también hay otra cosa, dificultad en dejar pasar las cosas. Acordaros, el intestino delgado también lo que nos permite es que la comida circule por el intestino y que se elimine
hacia el intestino grueso? Pues lo mismo a nivel emocional. Va a ser, a veces nos vamos a quedar aferrados a las cosas, necesidad de controlar, necesidad de más vale malo conocido que bueno por conocer, etcétera, etcétera. Cosas que os ofrezco para mejorar todo este cuadro que estamos hablando. Y ahora miraré que ya hay, por ejemplo, José Francisco Caparrós, hola Caparrós, ya ha hecho un comentario y quiero responderos y por favor, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, aprovechar, yo estoy aquí para vosotros y también estamos todos en grupo, ¿vale? Que aprendemos todos, yo de vosotros, vosotros de lo que yo os diga y ahí vamos. ¿Qué cosas os propongo para ayudaros a restablecer todo este equilibrio de esta energía de intestino delgado? Lo primero es ser conscientes. Acordaros, si tú no eres consciente de que hay algo que está desajustado, no eres capaz de darte cuenta que necesitas hacer algunos cambios en algunas cosas. Es decir, observa cómo son tus digestiones, observa si se te inflama la barriga después de comer, observa ¿Cómo te sientes en tus digestiones cuando estás ante situaciones estresantes? También observa, por ejemplo, qué te pasa cuando estás en contacto con un tipo de personas y con otro tipo de personas. ¿Qué le pasa a tu aparato digestivo, a tus digestiones? También date cuenta si hay cosas en tu vida que se repiten. Y sobre todo, a ver, lo bueno siempre nos alegra, es decir, si vas por la calle y la gente te dice, hey, qué simpática eres, qué buena tía, que me alegro de verte, pues esto, pues bueno, también son introyectos, atención, creencias, pero generalmente nos reafirman y nos ayudan. Pero si hay aspectos en tu vida que se repiten mucho y que te están generando una cierta ansiedad porque ves que algo se repite, es decir, si tienes dificultad en ganar dinero, si ves que se repite que tienes dificultad en que tus proyectos prosperen, si ves que tienes dificultad en que se repite a lo mejor de que sientes rechazo de los demás hacia ciertas partes de ti, si se repite a lo mejor de que emocionalmente te sientes inseguro ante ciertas situaciones, si esto se repite muchas veces, has de parar atención y ver qué te está explicando ese síntoma, esa crisis, qué te está explicando. Y entonces desde aquí empezar a ver qué creencia hay más allá, qué emoción estancada hay más allá. ¿Vale? Por lo tanto, 1, ser consciente. ¿Qué cosas podemos hacer? La primera es variar la alimentación, o sea, la primera es observar cómo te alimentas. Acuérdate, intestino delgado está asociado a la comida. Por lo tanto, es sobre todo observar qué cosas comes y si te sientan bien, si no te sientan bien, si has de hacer cambios en tus pautas de alimentos, si hay alimentos que te inflaman o te ponen de mal carácter o te bajan la energía. Observar tu alimentación. ¿Vale? Esto es lo primero. Una sugerencia, una herramienta que siempre ofrezco a mis alumnos y a mis clientes, a las personas que vienen a mis sesiones individuales de shiatsu, de acompañamiento de terapéutico, es que hagan un diario, de que desarrollen el utilizar un diario donde cada día registres, por ejemplo, tus cambios emocionales en relación a la comida, qué cosas comes y qué te está pasando, qué cosas sientes en relación, pues cuando ves a algunas personas, tu día a día, un poco para que vayas desarrollando un poquito de percepción y empieces a ver unas pautas de relación entre tus reacciones y cosas que pasan a tu alrededor, ¿vale? Otra cosa que yo os recomiendo si tenéis estos temas de creencias, estos temas más de intestino delgado, como hemos visto, estas dudas, esta dificultad en clarificarte, algo que es maravilloso es la meditación, ¿vale? Las técnicas de meditación.
Y técnicas de meditación no solamente es medito sentada, sino me gusta ir a caminar porque me centra, me relaja, hace que tenga una capacidad de ser más objetiva ante ciertas situaciones. Es decir, incorporar en tu vida algunas técnicas que hagan de que vayas desarrollando esa claridad, ese discernimiento, esa capacidad de ver qué cosas te hacen bien y qué cosas te afectan, y puede ser desde irte a pasear, desde irte a nadar, desde hacer algún tipo de deporte que te dé vidilla, que te centre, que te descargue. Por ejemplo, algo maravilloso también es, a ver, sentarte a meditar también, es decir, escuchar música, todo aquello que te proporcione una cierta paz emocional y que te comporte un poquito de espacio donde luego tú puedas valorar tus emociones. Otra cosa que os doy también como de herramienta es intentar cada día tener algunos espacios de soledad, espacios en los que podáis estar con vosotras y con vosotros mismos para poder ordenar vuestras emociones y para poder desarrollar esta capacidad de observar si todo aquello que me pasa interior o exterior son cosas que tienen que ver con mis ideas, con mis creencias, con mis traumas, con mis problemas, y qué cosas a lo mejor tienen que ver con los demás. Es decir, darnos un espacio para poder sentir qué está pasando fuera de mí, qué está pasando dentro mío, y poder desarrollar esta mirada de observador, vamos a decirlo así, de esta claridad, de este discernimiento. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, hay alguna más. También os diría que muchas veces, si hay cosas que se os repiten, sinceramente, buscar acompañamiento terapéutico también ayuda mucho. Porque el tema de los introyectos y de todo esto es que estamos está todo tan fusionado en nuestro centro emocional que a veces vemos el síntoma, es decir, vemos que siempre nos pasan cosas, que siempre hay cosas que inesperadamente van mal, cosas que se están repitiendo. Pues valorar un acompañamiento terapéutico con alguna técnica que a vosotros os dé confianza, o algún terapeuta o algún profesional que os dé confianza también ayuda. La verdad no es nada fácil. Los temas y los introyectos, el tema de intestino delgado nos acompaña toda la vida. Es decir, tragamos, nunca mejor dicho, muchas ideas irracionales en nuestra primera infancia y pasamos la mitad de la vida eliminando todo esto. Vale, ya no os explico más cosas porque tengo una sensación de que ya está, de que ya os he dado mucha información y que más sería sobrecargar, ¿vale? Y sí que quiero ver que ya algunos de vosotros habéis hecho comentarios, estáis explicando cosas, y por favor, sí, esto para mí, para Anatomía Viva, es súper importante, ¿vale? Y veo que José Francisco Caparrós dice: así nos educaron, con emociones negativas y destructivas. Por suerte, actualmente hemos aprendido a estimular a nuestros hijos y a valorarlos en positivo, según sus cualidades. Sí, Caparrós, sí, José Francisco, tienes mucha razón. A ver, nos han educado de muchas maneras. También es verdad que nos han dado muchos valores, realmente. Es decir, somos lo que somos gracias a la educación que hemos recibido, y sobre todo, para no perder la perspectiva, hemos de entender que también nuestros padres fueron niños, nuestros padres recibieron una educación y también han sido beneficiarios y víctimas de la educación que ellos recibieron, ¿vale? Por lo tanto, lo que deseo decir es que sí que es verdad que hemos heredado todos los traumas y todas las dificultades de la educación de nuestros padres y sus vivencias, y sí que si somos conscientes es responsabilidad nuestra, porque, atención, si eres consciente ya no puedes dejar de ser indiferente. Es decir, si eres consciente no puedes ya ser indiferente. Si eres consciente, has de utilizar esa conciencia para también responsabilizarte de una manera benévola para sanar todo ese material, porque si tú sanas, si nuestras creencias sanan, vamos a transmitir a nuestros hijos unos valores más puros
más sanados, con menos carga para las generaciones futuras y además también, por otro lado, nos va a permitir de que la gente de nuestro alrededor también se beneficie de todo lo que estamos sanando. ¿Vale? Por lo tanto, sí, ostras, me alegro mucho, porque realmente las generaciones posteriores, ahí es lo que podemos hacer por ellas si sanamos todos estos aspectos. Vale, Eulalia nos dice, guapa, nos vemos esta tarde, sí que es verdad, porque por la tarde tenemos un evento aquí en Palamós con la Asociación de Fibromialgia del Baix Empordà y nos vamos a encontrar para hacer algunas actividades para todas las personas que vengan y sobre todo personas con este trastorno de la sensibilidad, como son las personas con fibromialgia. Vale, más cosas, alguna pregunta más que tengáis, alguna cosa. Comentaros también, mientras acabáis de responderme, que acordaros de que, bueno, este viernes en Palamós justamente voy a realizar un taller dedicado a intestino delgado para desarrollar un poco en 2 horas, con más extensión, todas estas... de nada, José Francisco Caparrós, de nada. En Palamós voy a hacer este taller de 2 horas para desarrollar un poquito más todos estos conceptos de la nutrición, de cómo la nutrición física tiene que ver con la nutrición emocional, la nutrición cognitiva y toda esta función tan importante de intestino delgado. Por lo tanto, os animo a que vengáis también a los talleres presenciales si podéis, porque claro, ya son talleres que estamos en directo, además nos vemos, nos saludamos, nos achuchamos, que a mí me encanta esto también, y aparte estamos en un grupo y podemos desarrollar entre todos más todos estos conceptos. Y también explicaros de que este sábado por la mañana en la Bisbal d'Empordà estoy súper contenta porque justamente también doy un taller que un poco tiene que ver con lo que hemos hablado hoy de nutrición y autoestima, pautas de salud nutritiva para mujeres, porque el sábado es el Día Internacional de acciones de salud hacia la mujer y estoy muy contenta porque el Ayuntamiento de la Bisbal d'Empordà me ha invitado a colaborar con una jornada preciosa que, bueno, una jornada, son 3 sesiones durante una semana para hacer acciones para promover la salud de la mujer, ¿vale? Y este sábado pues realizo un taller totalmente gratuito, es decir, para todos aquellos que vengáis será totalmente gratuito, justamente desarrollando todo este concepto de nutrición, autoestima, el cómo cuidarnos desde esta mirada de lo que como tiene mucho que ver con lo que también emocionalmente estoy asimilando, estoy absorbiendo. Bueno, deciros que nada, tenéis todos los anuncios de talleres, de actividades, lo tenéis en mi web, www.anatomiaviva.com y nada, agradeceros que estéis ahí porque, bueno, yo evoluciono con vosotros. Creo firmemente que los profesores y los maestros aprendemos de vosotros porque maestros somos todos. Y que realmente, bueno, me siento muy agradecida y me animo cuando os veo y cuando estamos aquí intercambiando conocimientos. ¿Vale? Si creéis que estas clases, estos talleres son útiles, os agradecería pues que los compartáis con otras personas porque la idea es que cuanto más nos beneficiemos de todo este conocimiento, mejor. Y también, por otro lado, pues nada, promover la salud y hacer entre todos una humanidad mejor, que ya lo necesitamos. Muy bien, voy a cerrar ya, son la 1:10, siempre acaban alargándose estas clases, pero encantada. Gracias a todos. Y nada, cualquier cosa me podéis contactar conmigo por el privado, a través del mail, info@anatomiaviva.
y podemos, os puedo asesorar, os puedo ayudar en todo aquello que necesitéis, también con sesiones individuales. Muy bien, que tengáis, hola Sandra, hola, que tengáis un maravilloso día y sobre todo amaros mucho, perdonaros. Somos lo que somos y justamente todo lo que nos ha dañado, todas aquellas creencias, todas aquellas situaciones que nos hacen la vida complicada o que parece que nos dan síntomas en los cuales no vivimos totalmente felices, pensar que justamente son las que nos empujan, más que empujar, la que nos motivan a evolucionar y a sanarnos, porque no olvidéis, el dolor y todas aquellas todos aquellos conflictos son los conflictos del mundo. Lo que nos está pasando a nosotras y a tanta gente les pasó a nuestros padres, a nuestros antepasados. Por lo tanto, sanarnos es sanar la vida. Y lo que sanemos será lo que vamos a evitar que pase a nuestros hijos. Feliz día. Gracias por todo y estamos en relación. Cuidaros. Gracias. Gracias, Sara. Ahora veo. Agradecerte a ti, Karina, por esa luz sanadora de Anatomía Viva. Pues muchísimas gracias, Sara, porque vosotros sois el foco. Está clarísimo. Hablar a un desierto, si no estáis vosotros, no tiene sentido. Venga, un gran abrazo. Adeu. Chao. Adeu.